El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos San Juan del Instituto Bíblico La Nueva Esperanza y en esta mañana quiero compartir algo breve con ustedes y me gustaría que me acompañaran a 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiero que pongamos atención en el versículo 5. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiero hacer una pequeña oración para iniciar este tiempo en esta pequeña reflexión. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, bendito Dios, por tus bendiciones. Y en ese tiempo, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor, y que esta reflexión venga, Señor, a tocar nuestros corazones, venga a animarnos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días estaba reflexionando de estos versículos y pues más que todo reflexionar viendo cómo la palabra de Dios es tan precisa, tan exacta, porque aquí encontramos el apóstol Pablo dando los últimos consejos a Timoteo, donde Pablo ya expresa que ya está a punto de morir y comienza a darle una serie de consejos a Timoteo. Pero precisamente en estos versículos que encontramos aquí, encontramos que Pablo da una gran verdad, inspirado por Dios obviamente, y ahí sabemos cómo la palabra de Dios es perfecta. Y estaba reflexionando de estos 3 versículos que acabamos de leer, y estaba reflexionando en el sentido de que el versículo 3 y 4, cómo últimamente se ha convertido en una realidad, cómo últimamente personas que pues ahora sí fueron de bendición, personas que pues Dios usa, pero se convierte en una realidad. No sufrirán la sana doctrina. Dice la palabra, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Realmente no somos nadie para juzgar, pero estamos viviendo tiempos donde aún dentro del mundo cristiano se están desviando en ciertas doctrinas. Respeto, no estoy de acuerdo, pero respeto. Sin embargo, me llevó a reflexionar que a veces nos preocupamos mucho y ponemos mayor atención sobre las cosas negativas y nos olvidamos de lo que es nuestro trabajo. Y al reflexionar de estos 3 versículos, Pablo le dice a Timoteo, mira, esta es la circunstancia que está pasando, esta es la situación que está a tu alrededor. Pero Pablo no se concentró en esa parte, versículos 3 y 4. O sea, el consejo era para Timoteo, para animarlo, para motivarlo, para exhortarlo. Versículos 3 y 4 solamente describe cómo estaba la situación que estaba enfrentando Timoteo. Quiero enfocarme en el versículo 5, donde Pablo le dice a Timoteo cuál era su deber, qué era lo que Timoteo tenía que hacer. Y esto te lo quiero compartir de una manera sencilla, práctica, donde a veces dentro del ministerio, y hablo a pastores, hablo a líderes, hablo a personas que están involucradas dentro de la obra de Dios, vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, vemos lo que está, cómo el evangelio está sufriendo, y podríamos hablar de tantas cosas negativas que están sucediendo a nuestro alrededor. A lo mejor hermanos que conocíamos ya no están en la iglesia, ya no predican, ya no están en el ministerio, tantas cosas, todo esto alrededor. Eso es precisamente lo que Pablo le estaba expresando a Timoteo
de cuál era su alrededor, qué era lo que estaba pasando, cómo algunos habían dejado la sana doctrina. Y reflexionaba de esto porque a veces nos preocupamos más como siervos de Dios, como ministros, como líderes de la iglesia, nos preocupamos más de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y simplemente canalizamos nuestra preocupación a esas cosas y nos olvidamos de cuál es nuestro deber. Y es aquí donde te quiero llevar en esta mañana del consejo de Pablo. O sea, este consejo de Pablo es algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Pablo no le estaba diciendo, enfócate en los falsos maestros, no. Versículo 5. Pablo le dice, mira, como quien dice, este es tu deber. Hay 3 cosas que Pablo le expresa aquí, 4 en sí, pero me quiero enfocar en 3 de ellas. La primera, en el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, o sea, pero tú, con el versículo 3 y 4, prácticamente Pablo, inspirado por Dios, le dice a Timoteo, oye, esta es la circunstancia a tu alrededor, esta es la situación a tu alrededor, esto es lo que va a estar pasando en tu entorno, tu ciudad, tu pueblo, tu comunidad, lo que tú quieras ver, en tu iglesia si lo quieres ver de esta manera. Pero Pablo quita eso aparte. El pero tú, aquí Pablo le dice, tú olvídate de lo otro, ese es tu deber. Es lo que tú tienes que hacer. Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo. Primer consejo que Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio. Cuando la Biblia nos habla de ser sobrio, Pedro usa esta misma palabra cuando habla acerca de cómo el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El ser sobrio es estar en los 5 sentidos, estar consciente de tu alrededor, estar consciente de que pues la batalla no va a ser fácil, estar consciente de quién eres tú, estar consciente de quién te ha llamado. O sea, no te preocupes por tu alrededor, tú sé sobrio. Mencionaba cómo a veces nos enfocamos o canalizamos nuestras preocupaciones y nuestra energía en cosas que realmente no tienen importancia. Y meditaba de este versículo, como Pablo le decía a Timoteo, sé sobrio. O sea, sé consciente que así están las cosas. Sé sobrio. O sea, esto va a pasar. Tú enfócate en lo tuyo. Ese fue el primer consejo. Sin embargo, si seguimos ahí leyendo el versículo 5, soporta las aflicciones. Cuando la Biblia nos habla de soportar las aflicciones a través de la palabra, encontramos consejo de cómo debemos de estar gozosos en medio de la prueba y de la lucha. Santiago aconseja esto a la iglesia en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Pedro aún en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8, anima a la iglesia a que en medio de la prueba, en medio de la lucha, estuvieran gozosos. Y a mí me gusta algo que Pedro expresa en Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieres pasado un poco de tiempo en aflicción, en angustia. Estoy leyendo otra versión. Después de que pases un tiempo de aflicción. Y a veces allí es donde nos detenemos porque no queremos pasar luchas, no queremos pasar pruebas, no queremos, pues ahora sí como seres humanos, entre menos batallamos es mucho mejor para nuestras vidas. Sin embargo, Pablo, inspirado por Dios, le aconseja a Timoteo, de ministro a ministro, si lo quieres ver de pastor a pastor, de apóstol a pastor,
Pablo le dice, mira, va a haber problemas. Va a haber problemas. Soporta las aflicciones. Va a haber problemas, pero tú aguanta. No te enfoques en otras cosas, simplemente soporta las aflicciones. Pedro lo dice de otra manera, que después de que habéis padecido un poco de tiempo, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10, dice, Él mismo os perfeccione, confirme, establezca y fortalezca. O sea, Pedro sabía que las aflicciones era parte que tenemos que padecer. A veces le expreso a hermanos que cuando no tenemos problemas se pierde sabor la vida. Los problemas a veces nos mantienen activos, nos mantienen, diríamos acá en el norte, trucha, nos mantienen vivos, nos mantienen buscando, agarrando la mano de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, soporta la aflicción. Pedro le dice, vamos a pasar un poco de tiempo, pero no te preocupes, Dios nos va a ayudar. No te preocupes de lo que está pasando a tu alrededor. Tú soporta la aflicción. Sigue Pablo hablando a Timoteo en el capítulo 5 del segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5, haz obra de evangelista. O sea, la gran comisión, lo que Jesucristo le dijo a los discípulos allá en Marcos capítulo 16, Pablo se lo vuelve a remarcar a Timoteo. Haz obra de evangelista, predica el evangelio. O sea, aquí Pablo le estaba dando el mismo consejo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Sigue predicando el evangelio. No te preocupes de quién se desvió, no te preocupes que esto anda mal, que esto allá, que aquella iglesia ya se desviaron, que esto, lo otro. Tú no te preocupes, tú enfócate en lo tuyo. Haz obra de evangelista. Y el último consejo de Pablo a Timoteo ahí, cumple tu ministerio. Me llamó la atención estas tres palabras, la última frase del versículo 5, donde dice cumple tu ministerio. Sabemos que ministerio significa servicio, pero algo que me llamó la atención y quiero darlo a notar un poco, la palabra cumple. Si nos vamos un poco a la etimología, la palabra cumple viene de una palabra griega que es pleroforeo. Y algo interesante de esta palabra griega se divide en dos, plero y foreo. Plero sencillamente literalmente significa cumplir o llevar a cabo, más bien. Llevar a cabo. Plero significa llevar a cabo. Foreo significa carga. Entonces, cuando aquí Pablo, inspirado por Dios, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, le estaba diciendo, lleva a cabo la carga de tu servicio. Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad que cumplirla, que llevarla a cabo, esa carga. Y a veces, aquí está el punto que yo estaba pensando hace algunos días, de cómo a veces nos queremos enfocar en lo que está pasando a nuestro alrededor y no estamos cumpliendo nuestra parte. Y a veces podemos caer en eso. Está como cuando los niños de chiquitos que los ponen a orar y de repente un niño dice, él no está orando, aquel no está orando. Y pues el que lo vio, pues obviamente tampoco está orando. Y en una manera,
a veces nos pasa a nosotros como siervos, como hijos de Dios, que nos preocupamos tanto por nuestro alrededor y a veces nos enfocamos nuestra energía a quién no está haciendo las cosas bien, cuando nosotros no estamos cumpliendo lo que Dios te ha llamado, lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. En esta mañana yo te quiero animar precisamente a eso, que nos enfoquemos a cumplir la carga que Dios te ha dado. O sea, aquí Pablo le estaba describiendo todo el escenario que pudiéramos decir que es lo que pasa ahorita. Se está desviando, hay un evangelio ligero, todo lo demás, todo lo que tú quieras hablar. Pero Pablo le dice a Timoteo en versículo 5, pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple lo que Dios te ha llamado. No te preocupes de lo demás, porque a veces nos preocupamos de tantas otras cosas. Tú enfócate. Creo que nuestro deber delante de Dios es enfocarnos en lo que Dios nos ha dado, la responsabilidad que Dios nos ha dado, y deje que lo demás fluya. Y este consejo lo podemos ver a través de la vida de Timoteo. Lo llevó a cabo responsabilidades. Aquel joven se convirtió en una persona madura que tenía la experiencia de corregir cuando fue a Éfeso y a los otros lugares. ¿Por qué? Porque siguió el consejo de Pablo, inspirado por Dios. Enfócate en lo tuyo. Querido hermano, esta reflexión fue algo que en estos días me pegó. No les voy a decir que fue una gran revelación. No es una gran revelación. A veces regresamos a pasajes y volvemos a reflexionar de lo que Dios está hablando en nuestros corazones. Y quería compartir esto con ustedes. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero como le dijo Pablo a Timoteo, pero yo tengo que hacer lo que Dios me puso que hiciera. Que los demás se desvíen o que hagan otras cosas. Tú y yo, como siervos de Cristo, tú y yo, como hombres de Dios, como líder, como feligrés, como lo quieras ver, cumple tu parte. Así que, hermano, te quiero animar. Que el Dios que te ha llamado, el Dios que nos ha llamado, está con nosotros. Va a haber problemas, va a haber situaciones. Estamos viviendo en un mundo que todo está cambiando, que se está haciendo más difícil en varias áreas. Pero tú y yo tenemos que cumplir nuestro ministerio. Cumplamos nuestra parte. Soportemos la aflicción. Seamos sobrios. Hagamos obra de evangelista. Así que, hermano, en esta mañana yo te quiero animar. No nos concentremos o no gastemos nuestra energía, nuestra preocupación en lo que está a nuestro alrededor y lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Enfoquémonos a llevar a cabo el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, allí no te va a preguntar quién hizo su trabajo o no. A cada uno de nosotros nos va a preguntar, ¿hiciste lo que te dije? Y eso es lo que nos debemos enfocar. Así que quiero que meditemos en esto. Y te quiero animar que a pesar de las luchas y las pruebas, Dios está con nosotros y nos va a ayudar a cumplir nuestro ministerio. Así que en esta mañana vamos a terminar este tiempo orando. Padre, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes
a cada pastor, a cada líder, a cada persona que está escuchando, Señor. Que nos ayudes a cumplir nuestro ministerio. Ayúdanos, Señor. Padre, no nos dejes o no dejes que simplemente perdamos el enfoque o que lo que está sucediendo en este mundo nos distraiga del llamado que tú has puesto sobre nosotros. Padre, yo te pido por cada persona, si hay desánimo, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga a traer ánimo a sus vidas en este momento. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que tengan un buen día. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.